Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el marco teórico, que consta de definir nuestras variables independientes y dependientes. Primero vamos a comenzar con la embriotoxicidad, que Nakamura en 2011 la definió como una sustancia que afecta el desarrollo del embrión, desde la concepción hasta el feto. Esto puede ser causado por compuestos químicos o farmacéuticos. La clasificación de la embriotoxicidad se da acorde a su intensidad. Se puede clasificar en tres: no embriotóxico, débilmente embriotóxico y fuertemente embriotóxico. Ahora vamos a pasar con la definición del dióxido de titanio. El dióxido de titanio, según Delgado 2016 y Fresco en el 2011, lo define como un óxido de metal clasificado como una nanopartícula de base metálica. Su uso es extensivo en la industria, contando con tres tipos de estructura cristalina: rutilo, anatasa y broquita. Además, Mosquera en el 2015 dice que el dióxido de titanio posee cualidades de semiconducción y capacidad para absorber radiación ultravioleta. Esta cualidad la hace perfecta en la industria cosmética, por ejemplo en el uso de bloqueadores. Ahora vamos a hablar del potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno indica el grado de acidez o basicidad de una mezcla, mediante el cálculo de iones de hidrógeno e hidróxidos. El pH se muestra como una unidad logarítmica en una escala de 0 a 14, siendo que cada número representa la tendencia de la muestra hacia la acidez o basicidad, según Singer en 2002. Por último, falta definir la temperatura, que según Agurto en el 2013, la definió como la medida de la energía cinética translacional media de las moléculas que forman un cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Este concepto se relaciona que la temperatura aumenta al aumentar el grado de agitación o movimiento de las partículas. Por último, finalmente, ya nos falta definir el concepto de segmentación, que según Hill en el 2008, la segmentación forma parte del proceso de desarrollo embrionario animal. Es un proceso posterior a la fecundación y anterior a la castrulación. Ahora vamos a continuar con el marco conceptual, que es la síntesis de nuestras variables. La primera tenemos la embriotoxicidad, que según los Repeta en el 2019, se define como la capacidad de una sustancia para causar un efecto perjudicial dentro del desarrollo embrionario de un ser, pudiendo ser esos efectos letales o teratogénicos. En el dióxido de titanio, según Link en el 2017, que son nanopartículas de base metálica de uso extensivo en la industria, que poseen tres estructuras cristalinas con cada una con propiedades químicas diferentes. Y ahora en el potencial de hidrógeno, pH, Singer en el 2012 lo define como concentraciones de iones de hidrógeno libres a una solución, representada como una unidad logarítmica en una escala de 0 al 14. Después, en la temperatura, según los conceptos de Mahut en el 2016 y Agurto en el 2013, podemos definir la temperatura como la medida de la energía cinética translacional promedio de las moléculas que conforman un cuerpo. Esto es un factor ambiental que puede llegar a modificar la toxicidad de una sustancia, según Repeta en el 2009. Y por último, ya nos toca hablar otra vez de la segmentación, que según Gilbert en el 2003 y Wupper en el 2007, nos hablan que la segmentación es una parte del proceso del desarrollo embrionario, en donde se produce divisiones mitóticas del cigoto, resultando en la formación de blastomeros. Este es el caso de los equinodermos, es holástica, desigual y radial. A continuación vamos a tratar el capítulo 3, el cual consta de los objetivos y las hipótesis, tanto generales como específicos. A continuación tenemos el objetivo general de la investigación es determinar el efecto de la segmentación del Tetrapithecus-niger y la embriotoxicidad del dióxido de titanio cuando se varía tanto el pH como la temperatura. Y con respecto a los objetivos específicos tenemos que es determinar el efecto de la embriotoxicidad en embriones de Tetrapithecus-niger expuestos a 50 y a 5 ppm de dióxido de titanio a 23, 21 y 19 grados centígrados y un pH de 7.3, 7.6 y 8. El segundo objetivo es determinar el efecto de la segmentación de dos células de Tetrapithecus-niger que están expuestos a 50 y a 5 ppm de dióxido de titanio a 23, 21 y 19 grados centígrados y a 8, 7.3 y 7.6 de pH. Con respecto a la hipótesis, tenemos que nuestra hipótesis general es que existe un efecto potenciador adverso en la embriotoxicidad y segmentación del Tetrapithecus-niger cuando está expuesto al dióxido de titanio y cuando se varía el pH y la temperatura.
Con respecto a las hipótesis específicas, tenemos que hay un efecto potenciador adverso en la embriotoxicidad en embriones de tetrapijos Niger expuestos a 50 y 5 ppm de concentración de dióxido de titanio a 23, 21 y 19 grados centígrados y al pH de 8, 7.6 y 7.3. Y finalmente tenemos que igualmente hay un efecto potenciado adverso en la segmentación de dos hembras de tetrapijos Niger cuando están expuestas a 50, 5 ppm de dióxido de titanio a 23, 21 y 19 grados centígrados y a un pH de 8, 7.6 y 7.3. A continuación vamos a tratar el capítulo 4, el cual habla del enfoque de investigación, tipo y diseño, las variables, el cuadro de operacionalización, la población y muestra, la técnica de muestreo y finalmente el procedimiento. Con respecto al enfoque de investigación, tenemos que nuestra investigación es cuantitativa, ya que usa valores numéricos ordenados como lo son la concentración de dióxido de titanio, el pH y la temperatura. Con respecto al tipo de investigación, tenemos que es un tipo aplicativo, ya que acorde a Miller, una investigación tipo aplicativa busca solucionar una problemática, la cual en nuestro caso es encontrar los efectos del dióxido de titanio en la población de tetrapijos Niger. Y con respecto al diseño de investigación, tenemos que ser un unitar puro, ya que acorde a Conde y Pazmiño, un experimento de este corte busca que haya una aleatoriedad en las muestras y un control casi total de las variables a fin de que no surjan unas nuevas variables inesperadas. Con respecto a las variables, tenemos un total de 3 variables independientes y 2 independientes, siendo las 3 primeras el pH, el cual mide la concentración de iones de hidrógeno, lo cual determina la basicidad o la acidez de una muestra. Con respecto a la temperatura, tenemos que es la capacidad de un objeto de transmitir energía en forma de calor a otro objeto. Y finalmente tenemos que el dióxido de titanio es un tipo de nanopartícula que es utilizado por sus capacidades de reflexión de rayos UV, así como su uso en comida como aditivos y como pigmento blanco. Con respecto a las variables dependientes, tenemos que la embriotoxicología es el estudio de desarrollo gestacional para la investigación de malformaciones que se puedan desarrollar durante la gestión del individuo. Y finalmente tenemos que la segmentación es un proceso de división y multiplicación micótica tras la generación del cigoto. Este es un resumen de nuestro cuadro de operacionalización donde tenemos las variables, el tipo que es, una breve definición de cada una como se los había mencionado y tenemos las dimensiones, siendo que pH y dióxido de titanio son las dimensiones químicas, la temperatura es la condición física y finalmente tenemos que la segmentación temprana y embriotoxicidad ambas son del tipo supletal. Con respecto a los indicadores, podemos ver que pH, temperatura y dióxido de titanio no poseen unos indicadores a diferencia de segmentación temprana y embriotoxicidad. Esto se debe a que los tres variables independientes cuentan con unidades de medida estandarizados, por la cual no es necesario un indicador. Sin embargo, todos cuentan con su unidad de medida y con su instrumento de medición. Con respecto a la técnica e instrumento de muestreo, tenemos que vamos a usar una técnica de muestreo considerada muestreo aleatorio simple, debido a que en este caso tenemos un tipo de muestra animal, siendo el tetrapijos Niger, el cual no puede ser agrupado acorde a características aplicadas a las personas, además de que se necesita de que sea el criterio de elección sea completamente aleatorio para cumplir con los requerimientos de nuestro método de experimental puro. Y tenemos el instrumento de muestreo, el cual en este caso es de elaboración propia del grupo, que es una ficha de laboratorio, un cuadro de doble entrada, donde se muestra la relación entre los valores de las variables independientes con las variables dependientes, siendo los valores que había mencionado de los dos valores de concentración, las 3 temperaturas y los 3 valores de pH. Con respecto a la población y muestra, tenemos que la población es de tipo infinito, ya que en este caso no se sabe con certeza la cantidad de erizos del mar que hay en existencia, ni tampoco se tiene registros. Con respecto a la muestra, se ha decidido que van a haber un total de 8 erizos por condición. Habiendo un total de 18 condiciones, se ha determinado que debería haber un total de 144 erizos que serían elegidos a partir de 4 playas que hay en Lima, siendo Punta Rocas, Punta Roquitas, La Pampilla y Las Piedritas. Finalmente se tiene que el procedimiento va a consistir en
en colocar las muestras de erizos en las peceras con las condiciones específicas de pH, temperatura y concentración de dióxido de titanio, y luego de esperar 360 horas, abrió una recolección de datos de cada 24 horas y se completaría la ficha de laboratorio. Tras realizado esto, se utilizarían los programas estadísticos Minitab y GrandPAC-PRIM7 para obtener la variable de correlación lineal múltiple para determinar la relación que se tiene entre las variables indicadas. Finalmente se tiene el apéndice del instrumento que se ha hecho por el grupo, el cual se ve el cuadro de doble entrada entre las condiciones de pH, temperatura y concentración de dióxido de titanio con la embriotoxicología y la segmentación temprana. En este caso se decidió hacer 3 fichas en favor de los 3 tipos de pH que se han elegido gracias a los trabajos de Strauss de 2017, de Link de 2017 y también del panel sobre el cambio climático en Suiza del 2018. Y con eso termina la presentación y luego se va a tratar el tema de la bibliografía.